Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной, больной и голодный, спешу показаться на глаза. La guerra empezó en el año 36 y yo había nacido el 19. 17. 17 años. 17 añitos. Y entonces te movilizaron. ¿Inmediatamente te movilizaron? No, no, no. Yo resistí todo lo que pude. ¿Cómo se te ocurre de repente profesar en el Ejército del Aire? Pues mira, porque que ha salido una convocatoria para aviación. Y entonces, ¿y tus padres o tus abuelos o tus tíos qué dicen? ¿Que qué bien o que qué mal o que está loco? No, eso, no dijeron loco, dijeron medio loco. ¿Eso dijo tu familia? Eso es lo que dijeron. Se agarraron al otro medio, entonces tú te apuntas. Ahí está. Y ya empiezas el curso ¿Cómo que? Pero al día siguiente. sin reconocimiento médico y sin nada. No, y empezaron los reconocimientos. Conocimiento médico, conocimiento político, conocimiento físico, todo empieza. Y entonces pasas eso y ya a Murcia o a... Sí, a los Jerónimos. A los Jerónimos Murcia. Murcia, sí. El día 6 de enero de 1939 salimos en 2 autobuses, pues 52 personas éramos alumnos y salimos hacia la frontera para ir a la Unión Soviética, a Kirovograd. Éramos conscientes de que la guerra no estaba perdida, porque la realidad es que había casi 500, no sé, un montón de aviones esperando para poder cruzar la frontera, que los franceses no dejaron pasar. Aviones soviéticos y aviadores esperando esos aviones. Nosotros, en principio, no sabíamos a dónde íbamos. ¿No sabíais a qué país ibais? ¿A qué país íbamos? Porque hubo algunos de expediciones anteriores que fueron a otros lugares. El barco estuvo un día en Rouen y después salimos de Rouen y hizo escala en Londres. Claro, lo primero que hicieron cuando llegamos al barco es recogernos a todos los pasaportes. Yo ya no he visto más en mi vida el pasaporte español que salir de España. Ni yo ni nadie, ¿no? La llegada de pilotos republicanos españoles en la 20ª Academia Militar de Kirovograd está estrictamente relacionado con la ayuda soviética a la República. Durante la Guerra Civil Española se formaron 4 promociones de alumnos pilotos en aviones soviéticos. Al final de la estancia ahí, que duraba entre 6 y 8 meses, volvían a España, se incorporaban a las Fuerzas Aéreas de la República y prestaban sus servicios desde el cielo de España, combatiendo en la Guerra Civil Espanyola. O sigui, la qualificació tècnica del personal de vol que es forma a la Unió Soviètica serà justa, perquè, de fet, se'ls està alliçonant i se'ls està entrenant per aprendre en 6 mesos el que, en teoria, un pilot soviètic havia d'aprendre en més de 4 anys.
A l'arribada a Espanya, lògicament, després d'aquesta gran aventura, perquè aquests nanos eren nanos que no havien sortit pràcticament mai de casa seva i de cop i volta els enviaven a un país remot, a un lloc exòtic, i quan tornen d'aquesta formació intensiva, generalment se'ls dona un permís curt i una ordre d'incorporació a una unitat. Els que arriben de la primera promoció, pràcticament de forma immediata són incorporats perquè hi ha un gran dèficit de pilots. Són pràcticament incorporats d'immediat a les unitats aèries. Hice el curso de piloto en Kirovaba, Rusia, y estuvimos allí como 6 meses para todo eso. Como se estaba proyectando la ofensiva del Ebro, pues el gobierno español necesitaba pilotos. Empezamos 5, los que venimos de Rusia, os distribuyeron a las escuadrillas enseguida porque hacían falta. Y en la primera escuadrilla, ya no pasaba 15 días, ya quedaba yo solo y un otro. Los otros derribados y los otros... Era una barbaridad, era una barbaridad. Tuvimos una de las batallas que tuvimos en el Ebro, nos juntaríamos, según la propaganda después de los periódicos y toda la vaina, unos 200 aviones. 200, entre ambos, ¿no? Entre ambos. 200 aviones en el aire, ¿qué le parece? Pero aquí uno por allá, otro que viene para acá, y tú no sabes qué hacer, ¿comprendes? Y tienes que tener mucha agilidad y mucha seriedad para salvarte. I suerte. L'operació de formació de pilots és una operació secreta i, lògicament, això s'intenta cobrir al màxim, s'intenta donar cobertura. Per aquest motiu també els noms dels aspirants es canvien i se'ls posa un altre nom perquè és de suposar que si no, el nom no coincideix en cap nom, que s'esperi que passi per alguna frontera i no es disposa de passaport, aquella persona és un indocumentat i en qualsevol cas el que no és un espanyol a formar-se a la URSS, que és el que s'intenta d'alguna manera que sigui un màxim secret. Y llegáis a la escuela y ahí es donde os dan un nombre nuevo. Pues sí, me parece que es ahí nada más, claro. Porque les resultaba más fácil a los rusos. Claro. Y también con vistas al exterior, ante... El comité de no intervención y estas cosas, ¿no? Y el pueblo, incluso, Claro. que no supiera que éramos españoles. Mi nombre era Josif Garvin. O sea, que es Josif es José y Garvin pues se parece García, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Pero... ¿Te acuerdas tú de tu nombre? Tu nombre ruso, digo, no del tuyo. ¿El mío? Sí, sí. Sí, Marskoy. Marskoy es el apellido, ¿no? El nombre era Vicente. Claro. Con lo cual coinciden las iniciales Marskoy Vicenti con Montejano Vicente. Eso es. Las clases primero te enseñaban los primeros palabras de mando en ruso para que cuando volaras con un instructor pudieras entenderte con él por lo menos qué es lo que tenías que hacer, ¿no? Pero solo palabras de mando. Lògicament també hi va haver baixes de gent que va patir accidents. És a dir, a l'Azerbaiyán recentment han pogut visitar l'escola de Kirovabad i allà hi ha unes tombes molt ben cuidades, amb una dignitat tremenda, on hi ha pilots espanyols i instructors russos que van perdre la vida en aquests cursos de formació, precisament cursos que eren accelerats i que, lògicament, tenien també un cost elevat amb vides i accidents. Van haver bastants. Un buen día, mi padre terminó de trabajar, hizo la siesta, estaba aún en la cama, lo recuerdo como si fuera hoy, y le dijo a mi madre que nos llamase a los 3 hermanos. Y yo pensé, digo, alguna diablura he hecho yo para que me llame mi padre, pero no fue así. Nos preguntó si queríamos ir a la Unión Soviética. Uno de los países que se sumó a la solidaridad general con la República Española fue la Unión Soviética, particularmente a través de la recepción o la acogida
de unos 3.000 niños de la guerra que fueron evacuados en 4 expediciones distintas entre 1937 y 1938. Me mandaron a mí. Quisieron apuntar a mi hermano y a mi hermana también para que viniesen conmigo. Pero resultó que el frente de aquí de España se cortó entre Valencia y Barcelona y ya no podían salir de España. Y entonces se quedaron aquí con ellos. La Habana salió de aquí a Francia. Y en Francia nos cambiaron a otro barco que era el Sontay, un barco francés. Como éramos niños íbamos encantados. O sea, nos parecía como si fuese una excursión. Íbamos muchos conocidos, muchos, la mayoría éramos conocidos. Ya una vez que estábamos allí, estábamos en la casa de niños, pues aunque nos trataron estupendamente, pero bueno, ya te recordabas de tus padres, te acordabas tal. El colegio lo teníamos en el mismo edificio que teníamos las viviendas, o sea, era un edificio grandísimo, como un palacio era aquello. Estábamos 600 niños. Nos hicieron hasta un campo de deporte, nos hicieron allí, que no existía, nos lo hicieron para nosotros. Por la mañana nos levantábamos, hacíamos gimnasia, desayunábamos, después pues las clases que nos daban, las excursiones que hacíamos. Por este medio, os repito una vez más que estamos inmejorablemente. Esa soy yo. Y el que está hablando es un chico madrileño y el chico este pronunció un discurso de aquella época, claro. Salud a todo el pueblo español, Bernardo del Río. Esto es una fotografía que me sacaron en Rusia, que es una fotografía propagandística. En ella figura Stalin con su hija Svetlana, figura Dolores Ibarruri, y en la parte baja de la fotografía están todos niños. El que está a la derecha de la foto con una crucecita encima de la cabeza, ese soy yo. También teníamos actuaciones en el campamento mayor que había, que era Artec, y allí actuamos. Y yo me acuerdo que actué con un chico cantando la canción de échale guindas al pavo y échale guindas al pavo, que yo le echaría a la pava a tu quitar canela y clavo. Soy miembro del Partido Comunista desde el año 1934. He estado 32 años en la Unión Soviética. Parte oficial de guerra, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Fui a parar a un campo de concentración. Aquello era un cuadro tremendo. Yo no lo olvidaré nunca. Niños, mujeres, hombres, viejos, jóvenes. Algo tremendo. Pero todo el mundo unido. Una tragedia griega. Y cuando termina la guerra, ¿qué os dicen ellos? Porque claro, vosotros habéis ido allí para instruiros, para volver como especialistas a una guerra. Pero esa guerra ya no existe. Ya no existe. ¿Y qué dicen los rusos? Los rusos.
Después con 3 cosas que te ofrece. La primera, quedarte allí Como militar. como piloto. Si lo termines, y si no puedes terminarlo, pues en una fábrica, o sea que no te va a faltar nunca eso. Otra cosa que te dicen es, ellos te harán todo lo posible por mandarte donde sea. ¿Y vosotros qué decís? Hombre, pues unos dicen quedarse allí, otros dicen otra cosa, y otros dicen de marcharse de allí. ¿A dónde? A donde sea, A donde sea, incluido todas partes, incluido España. a donde sea. El venir a España, entonces, en aquella época, o sea, en el año 39, nadie pedía ir a España. Eso estaba clarísimo. No, porque es que lo sabíamos todos lo que nos esperaba, ir a un campo de concentración, de trabajo. O sea que no era por otra cosa. En el Levante, todos los días los que hayan pertenecido a la aviación que se presenten a Cali de tal y de cual. Y yo digo, chicos, no sé qué voy a hacer. Pero bueno, ya que pasaron 15 días, yo me voy a presentar a ver. Me presenté aquí, a Cali de Cisca, número 60, me presenté. ¿Y qué quiere usted? Pues yo quiero, porque viene el periódico, que todos que han pertenecido a la aviación de la República se presenten. Yo he sido piloto. Me pusieron 30 años de reclusión perpetua. Que yo decía, 20 años que tengo y 30, 50 o 50... A l'abril del 39 se'ls comunica que la guerra ha finalitzat a Espanya, que han perdut, i els comandaments soviètics no saben ben bé què fer amb aquest contingent d'aviadors republicans. Se'ls proporciona la possibilitat, un cop tancada a l'escola de Kirovavat, d'integrar-se a la vida de la Unió Soviètica, o bé treballant o bé estudiant, i un petit grup decideix que el que vol és marxar. Aquest petit grup doncs, no serà vist amb massa bons ulls ni pels seus propis companys que es volen quedar, ni per les autoritats soviètiques, ni tampoc pels responsables del Partit Comunista Espanyol que estan a la Unió Soviètica. Sé que hubo problemas con algunos de los aviadores que querían regresar a España recién terminada la guerra, que no eran comunistas, no tenían ninguna razón ideológica para quedarse en la URSS. Pero en ese momento el gobierno soviético no permitió que ese regreso. La explicación que yo he conocido es que esos aviadores conocían los secretos del desarrollo de la aviación soviética y era peligroso que salieran. Todo lo que pasaba en la Unión Soviética podría ser un secreto, pero los pilotos considero que no estaban en posesión de grandes secretos del Estado soviético. La 20ª Academia Militar de Kirovavat era una escuela para la formación de pilotos, donde recibían clases teóricas y prácticas, y se formaban en aviones soviéticos que después pilotaban en España, los que se utilizaron en la guerra española. Tampoco había un gran secreto de Estado, no trabajaron en el Kremlin, es una cuestión lógica. A partir de ese momento es cuando empieza una división, digamos, entre los buenos que se quedan y los que se quieren marchar, que ya no son tan buenos. En México se habla perfectamente el español y en México nos cogen. Pero entonces sale la cosa de que, claro, que con México ellos no... O sea, México se negó a recibir gente. Sí nos lo confirmaron. Y entonces decidí, pues, ¿dónde voy? Pues vamos a estudiar. Pero como ya habían empezado los cursos, pues nos fuimos a trabajar. Como siempre hay
favores para donde sea, pues no sé. El hijo de Negrín sí pudo salir. Sí, sí. ¿Y cómo pudo salir él? Muy sencillo, porque era hijo de su padre. L'únic cas que coneixem d'un pilot republicà a la Unió Soviètica que va poder marxar i que va poder sortir d'aquest país cap a l'exili va ser el cas de Rómulo Negrín, que era el fill del cap del govern de la República, d'en Juan Negrín. Ell podrà marxar gràcies a l'acció i la intervenció de Hidalgo de Cisneros, que va ser el cap de l'aviació republicana, i pels contactes entre el cap de govern i el cap de l'aviació republicana i l'amistat que tenien, possiblement van poder agafar el Rómulo Negrín i traslladar-lo a Mèxic, el lloc on es va aconseguir exiliar. El hijo de Negrín salió antes. Estaba en la Unión Soviética haciendo cursos especiales y, claro, pues él con el apoyo del gobierno de la República salió porque, claro, el gobierno funcionaba. Él estaba allí con pasaporte y nosotros no teníamos nada. Y entonces os mandan a casas, pero casas ¿de qué tipo? Digamos, de descanso. Hi ha un petit grup d'irreductibles que insisteix en voler marxar de la Unió Soviètica i que són enviats a diverses cases de repòs per intentar ser convençuts per part dels seus compatriotes, que són partidaris de romandre a la Unió Soviètica, d'intentar convèncer-los que es quedin i s'integrin en la vida de las repúblicas socialistas soviéticas. El día que llegábamos a esas casas nos recibían con las uñas, porque en esas casas quienes estaban eran familiares de este y del otro. Familiares de un tal Uribe. De españoles, no de rusos. De españoles. De políticos, vaya. ¿En la casa te dan todo? De todo. Me da 60 rublos, me parece, Sí. A la quincena o algo así. Una asignación. Una asignación, sí. Pequeña, pero lo es. ¿Cuánto querían tener? Hombre, yo he ido a la ópera, ir al cine. Además de la casualidad que yo salía con una chica que era operadora de cine. I ahí pues, entrava gratis, claro. D'altra banda, també ens trobem amb la situació del Partit Comunista Espanyol, que està a la Unió Soviètica, i que, a la meva manera de veure, o per acció o per omissió, van, diguéssim, desentendre's de la situació d'aquests joves aviadors republicans. Moscú, 1 de noviembre de 1940. Queridos abuelos, celebraré que al recibo de esta se encuentren bien. Yo no tan bien como quisiera, pues por muy buena vida que quiera darme, solamente al encontrarme separado de seres tan queridos, me imposibilita la existencia. Yo normalmente cuando más estudiaba era cuando había conocido a una enfermera o alguna chica, como me decía siempre, alguna rubia, y yo me valía de algún tercero para poderla enviar. Estaban vigilados por la policía soviética, por los policías del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, la conocida NKVD. Y resulta que, según comentan algunos de ellos, que bueno, había una táctica que empleaban los cuerpos de seguridad soviéticos, mandando a algunas chicas, fomentando algunos contactos entre españoles, entre hombres españoles y mujeres soviéticas, con el fin de recabar información sobre distintos aspectos, lo que opinaban sobre la vida en la Unión Soviética, lo que opinaban sobre los dirigentes del partido, tal vez, cuáles eran sus planes de futuro, por qué querían salir de la Unión Soviética, en definitiva, conocer un poco los aspectos críticos, la crítica negativa hacia la Unión Soviética y sus dirigentes o la cúpula del Partido Comunista de España en la Unión Soviética. Hay que tener en cuenta que estuvieron desde junio, que llegamos nosotros a Moscú, hasta julio
desde junio del 39 a julio del 41, que empezó la guerra, sin trabajar, sin estudiar, en casa de reposo, comiendo la sopa boba, 4 comidas diarias. El estar 2 años sin trabajar no es legal. Allí el trabajo era obligatorio para todo el mundo. Desde abril de 1939 hasta junio de 1941, y aún con mayor empeño durante el año 1940, los pilotos de Kirovabad acudieron a la embajada francesa, a la embajada italiana y a la embajada del Tercer Reich en Moscú para poder encontrar una forma de salir de la Unión Soviética. El primer grupo que sufrió las consecuencias fueron 8 personas que fueron a la embajada alemana y al poco tiempo les llaman y dicen, bueno, preparan las cosas que se van. En la madrugada, fulano, sultano, mengano, eran 8 salgan. Y uno que no le habían nombrado, se coló también. Porque pensaba que se iban. Para ver dónde iban. ¿Sabes dónde los llevaron? Pues llevaron a Lubyanka. Lubyanka es donde el KGB pues zumba para... Y claro, fueron a parar a la cárcel, después a los campos de concentración. Tras la desaparición de los 8 compañeros, el resto de los pilotos intentó averiguar el paradero de sus compañeros. Muchos de ellos se dieron cuenta de lo que había ocurrido y realmente se desató un miedo tremendo. Perdí, en el momento que fui a trabajar, ya pues empezó la guerra y claro, ellos nos mandaron allá, yo pues estuve en el frente, en fin. Yo he seguido otro... I aquesta situació va canviar dràsticament amb l'esclat de la invasió alemana nazi, a la Unió Soviètica, amb el qual, lògicament, tota aquesta gent es va introduir dins de l'exèrcit soviètic per necessitat. La seva formació com a pilots no va ser tinguda en compte i la majoria van tenir la mala sort de ser incorporats a unitats de guerrillers amb una vida militar molt complicada, amb operacions de sabotatge darrere de les línies alemanes a més de 150 o 200 quilòmetres, fent accions de sabotatge de línies de tren, volant dipòsits de munició, fent operacions partisanes, i no va ser ja fins més endavant que pràcticament per una casualitat algú va descobrir que hi havia pilots que eren espanyols, que estaven formats i es van integrar aleshores sí dins de les forces aèries russes i van combatir. Soc filla de Francisco Llopis Crespo, que va ser un aviador, se va anar a Rússia a estudiar aviació. Quan va començar la guerra allí, els russos necessitaven mà d'obra i entonces van obligar a tots els espanyols, espanyols, imagina que d'altres nacionalitats, que volien nacionalitzar els russos perquè volien mà d'obra, necessitaven. Mon pare es va negar i arrel d'això se'n el van emportar als camps de concentració, on es va tirar 18 anys, encara a Gandà. A voltes arribaven els soldats, començaven a nombrar a 10 o 15 persones, venga, que os vamos a llevar a España. Y nunca más se supo de ellos. Europa ve cernerse sobre sí el peligro bolchevique. El continente va a ser arrasado y nuestra cultura milenaria devorada por el monstruo asiático. Stalin, el georgiano sanguinario, hace alarde de sus fuerzas. No va a quedar piedra sobre piedra porque la bestia viene vestida de hierro y coronada de fuego. En junio, el 21 o 22 de junio, es cuando ya vinieron con perros lobos, nos pusieron a los lados y a un vagón. Había empezado la guerra entre la Unión Soviética y Alemania. Había acabado el tratado que tenían entre ellos. ¿Y a dónde vais? Directos a un vagón. Pues directo de allí a Nueva Siberia. ¿Alguien os explica por qué? Nadie. Nadie da ninguna explicación. Nadie da explicación.
Cuando las tropas alemanas invadieron el territorio soviético en junio de 1941 se desató una psicosis general. En nombre de un interés de seguridad estatal soviético, cualquier persona podría ser detenida, especialmente las personas que mantuvieron alguna relación con el enemigo amigo, es decir, con los alemanes. No fueron sometidos ni a ningún proceso y a ningún tipo de condena. Esta es la idea. Sino que fueron incorporados dentro de un procedimiento muy común en 1941, el internamiento. Y en aquel entonces no tenían suficientes medios para procesarles, para juzgarles. Simplemente es una medida arbitraria, el internamiento, y ya está. Cuando llegamos para allá, nos tropezamos con el jefe, que no nos admite porque nosotros no estamos juzgados. Y a nosotros nos presentamos y decimos, ninguno. Eso no puede ser. Que no podemos estar sin artículo. Y nosotros estamos sin artículo porque a nosotros no nos han juzgado nunca. Y luego ya pasáis a un campo. Era Stalin. Y era su política. Y eran las grandes, no sé, fracasos del sistema. Pero de aviadores que estuvieran en los gulags, yo no he tenido noticias. Y pienso que muchas veces eso forma parte de la propaganda que durante la Guerra Fría hubo por parte de Occidente contra los soviéticos, ¿no? Claro que era verdad. Pero eran fantasmas indeseables. Mejor que no existieran. Pero existieron. Y el partido español no hizo nada para ayudarles. Porque el partido español se plegó pura y simplemente a todo lo que hacía el Partido Comunista de la Unión Soviética. El Partido Comunista de España en la URSS, claro que pudo haber hecho algo por esta gente. Pues sí, yo creo que sí. Nadie hacía nada. Era una férrea dictadura. Terror. Esa misma suspicacia permitió este aislamiento de los muchachos españoles que estuvieron en un campo de concentración, aislados. ¿Por qué? ¿De qué? Hay una parte negativa que también afectó a los niños de la guerra de España en la Unión Soviética, y es que una parte de ellos, aproximadamente 200, llegaron a las colonias o a los campos de trabajo forzado del país en calidad de delincuentes comunes. Hay que precisar que estos niños llegaron al Gulag por el simple hecho de haber robado durante los tiempos lúgubres de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra Patria, cuando el hambre hacía estragos. Y realmente el hurto o el robo fue una cuestión nada más y nada menos de supervivencia. Después de la guerra vino una época, una sequía grandísima, que se pasó más hambre que durante la guerra. Me detuvieron por haber robado pan para comer, que es que robaba yo pan y además no robaba para comer yo. Daba de comer a mis compañeros,
que algunos de estos compañeros luego fueron testigos contra mí. O sea, los que yo había dado de comer testificaron contra mí. En la última época de Stalin fueron unas leyes rigidísimas. Puso condenas hasta de 25 años de cárcel por robar. Y además había dos formas de robar. Si robabas a un particular, no tenías el mismo castigo que si robabas al Estado. Y lo que yo robé fue precisamente al Estado. O sea, el pan era de un establecimiento estatal. Pero allí todas las industrias eran estatales. Entonces el comedor de la fábrica era estatal. Y yo robé al Estado, no robé a un particular. Si robo a un particular, la condena no hubiese sido 8 años, hubiesen sido 4 o 3. Cuando yo llegué al campo de concentración, precisamente al primer campo que fui, me encontré allí con cantidad de gente mayor. Y yo era, bueno, no es que fuese un niño, pero ya tenía 17 años, ¿no? Y me encontré con personas mayores que llevaban allí encerrados ya varios años, o sea, condenados por Stalin, por antistalinismo. Y claro, aquellos son los que me inculcaron a mí las ideas comunistas verdaderas, por lo que ellos habían luchado. Que según Stalin aquello no era la lucha contra el comunismo, era contra el comunismo. Soy antistalinista. Creo que todos los grandes males vienen de su política. No se puede hacer así. No se puede hacer así. Pero yo continúo siendo comunista y lo seré hasta que me muera, porque creo que las raíces son justas y válidas. Ahora, no se puede ser lo mismo en el siglo XIX que en el siglo XXI, porque el mundo se transforma, las necesidades son distintas y también el enfoque de ellas puede ser diferente, pero la raíz es justa. Las condiciones de vida en los campos del sistema de trabajo forzado de la Unión Soviética variaban en función también de la posición geográfica. Tuvieron los presos en general y los pilotos también españoles tuvieron que enfrentarse al calor veraniego, que en las estepas también alcanzaba temperaturas de 45-50 grados en verano, o al frío invernal con temperaturas que podrían alcanzar los 50 grados bajo cero. Además de la norma de trabajo impuesta, podrían trabajar en la agricultura, en la construcción, en la serrería de madera o en un combinado. En caso que me dije que si acepto trabajar yo de noche. Yo sí. Me han dicho que yo voy a trabajar, quiero trabajar en esta máquina. ¿Que de noche? Pues de noche. Pero esa máquina no era la máquina con la que tú te cortaste. No. Yo me corté en una tupí. En ese mismo campo. Sí, en el mismo campo y enfrente está. Yo me agaché a parar el motor, que estaba a la parte de abajo de la máquina, pero me asusté porque yo no dije nada, ni nada. Pero me salía como una fuente, a borbotones me salía la sangre por aquí, por la mano. Lo primero que veo, ahí en la ventana, ¡chum!, un dedo pegado. Esa fue una de las primeras cosas que vi. ¿La cirugía es de urgencia? ¿La cirugía te la hacen de urgencia o te la hacen al día siguiente? No vino. Te la hacen de urgencia. Sí, le trajeron de allí. Que por cierto, cada alemán me lo ha visto, me ha dicho que fantástico, que está muy bien. Y en el cocosé, el jazz, di-di-di, da-la-di-da-di, da-la, da-la.
Tienes que contar algo de Hansi sí o sí. No puedo contar nada de ella. Muchos años después yo supe que había una persona que se llamaba Hansi y años después vi las cartas que una vez que esta chica había salido y estaba en lo que entonces era Checoslovaquia, había mandado a la familia de mi padre dándole noticia de que estaba vivo, de que se había amputado, de que estaban haciendo intentos para sacarle y todas estas cosas. Pero eso ha sido muchísimos años después. Entonces, lo único que yo supe es que una vez oí una especie de susurro de mi abuela diciendo que se decía que había algunos de los prisioneros que habían tenido hijos. Praga, 16 de enero de 1947. Querido señor Rafael Montejar, yo creo que desde la Escuela de Aviación todo el mundo ha llamado a Vicente con el nombre Jonge. Y así él estaba a mí conocido y amado. Pues a Jonge han llevado a Siberia, a Novosibirsk, donde estaba en la cárcel 4 o 5 meses. Y ahora viene la parte más difícil de esta carta para mí. Y las letras que escribo se mezclan con mis lágrimas. Pero escuchando el deseo de Jonge, lo voy a comunicar a usted esta noticia muy triste. En una noche trabajando con una de estas máquinas, se cortó el pobrecito 3,5 dedos y una parte de la mano derecha. Una parte muy buena que tuvo la salida de estas chicas fue que ellas expandieron la noticia de que allí había unos pilotos republicanos españoles que estaban literalmente perdidos, que nadie sabía si estaban vivos o muertos, que hacía años que no tenían correspondencia con su familia. No la tenían tolerada, la tenían todos los prisioneros alemanes, todos los japoneses, todos los prisioneros enemigos, pero ellos no tenían permitida la comunicación con sus familiares. Y estas mujeres, a veces incluso directamente con sus familiares, mandando cartas a los familiares, a veces sacando listas en el forro de sus ropas, listas de prisioneros, a veces poniéndose en contacto con la Federación de Deportados, empezaron a dar noticia de la existencia primero y luego a intentar mover la liberación del grupo. Pero es en el sur donde suena el formidable grito acusatorio contra Rusia. Es en la soleada calle de Alcalá donde una juventud sin pareja en el mundo se vuelve a alzar, inagotable de entusiasmo, contra el enemigo del Este. España, de polo a polo, se siente estremecida por el grito de la cruzada, lo más selecto de la joven generación madrileña, la flor de su falange, heroica y fundadora, la aristocracia de la universidad, del campo y del taller, pide un sitio en la división que se forma bajo el nombre de División Azul. Estamos ya en el año 48, entonces. ¿Es cuando entráis en contacto con la división, con los prisioneros de la división? Sí, en general con la división sí. ¿Cómo fue? Porque en principio erais de bandos diferentes. Sí. Pues completamente normales. ¿Desde el principio? Desde el principio. Dos grupos de españoles que se encuentran fuera de su patria y la alegría no me puede con ellos. Cuando estuvimos en el campo, la política estaba al margen de todo. Luego cada cual tenía sus ideas, pero dentro del campo éramos todos iguales. Jamás discutimos por política ni por ideas. Cuando ya en el marzo del 54 vais otra vez hacia Odessa, ¿tú qué piensas? Yo siempre pienso mal. Siempre. Yo me acuerdo que iba en un vagón de mercancías. Tenía una ventanita que casi no se lo veía nada. Y vi, cuando llegábamos, uno de los marinos dijo, me huele a mar. En abril de 1954, alrededor de 300 españoles regresan a España a bordo del buque griego Semiramis. Entre ellos viajaban prisioneros de guerra de la División Azul, pero también pilotos, marinos
y algunos niños de la guerra. Estando en el campo de concentración de Rybinsk, estábamos allí, aparte de los divisionarios, de los marinos y de los pilotos, estábamos cuatro de los niños. En un día determinado vino a visitarnos un miembro del Partido Comunista de España, Ignacio Gallego, que concretamente a los demás no sé lo que les propusiera, pero a mí me propuso, a cambio de la libertad y de regresar a España, en el Semiramis, junto con los divisionarios, cuando llegas a España tenía que tener la misión de organizar una célula comunista. Que yo me puse de acuerdo porque no me quedaba más remedio que o aceptaba o me quedaba allí, en el campo. Ya en el barco hay un momento donde vosotros podéis escuchar la radio española, ¿verdad? Sí. ¿Y qué oíais? ¿Música o discursos? Y nombrando a la lista de los que íbamos, eso era lo que más. Era un barco, no sé si era de pasajeros, pero no había plazas para todos. Dormíamos en el suelo, en las bodegas, allí nos pusieron colchonetas y allí dormíamos en las colchonetas tumbados. Pero bueno, nosotros contentos. Dormías allí, luego salías a cubierta a respirar, tal y cual, o sea que el viaje fue bastante agradable. Aquel recibimiento, eso no lo olvidaré en la vida, cómo se portó Barcelona. Eso no se puede. No se puede. En el barco liberiano Semiramis regresan 286 repatriados, en su mayoría pertenecientes a la División Azul, que habían estado cautivos en Rusia y que, merced a los desvelos de Franco y de su gobierno, vuelven a España y se reintegran a sus hogares. Toda la ciudad está presente en este conmovedor recibimiento cuando el buque de la Cruz Roja se dispone a atracar en el muelle de la estación marítima. Desde la cubierta de Semiramis, y con los ojos arrasados en lágrimas por la emoción que en ellos causa dar vista a la patria después de tantos años y volver a encontrar a sus familias y a sus camaradas, los pasajeros corresponden a la indescriptible bienvenida. Los parientes de los repatriados gritan los nombres queridos y desde el barco la mirada de todos responde como un eco. La invasión se generaliza y pronto el Semiramis estará lleno de familias y amigos de los repatriados que les hacen objeto de sus cariñosas muestras de alegría. Muchos de los que regresan habían sido dados por muertos o desaparecidos y por eso su retorno tiene en ciertos casos los caracteres de una resurrección. Eso es una cosa que es inenarrable. No se puede concebir eso. Eso fue algo de miedo. Aquello fue que mira cómo. Cuando entramos en Barcelona, todo el mundo se lanzó a mirar para el puerto a ver si veía a su familia. Yo me dediqué a mirar entre la gente que había, a ver si buscaba a mi padre, a ver si veía por un lado, por otro. Un hombre alto con bigotito, resulta que ni tenía bigotito, ni era igual que yo. A mí, claro, cuando yo le dejé era niño y mi padre era altísimo para mí. La CIA tuvo un interés especial en los españoles que volvían de la Unión Soviética. Manifestó su interés hacia estos españoles porque podrían representar una fuente de primera mano de información sobre todos los aspectos de la Unión Soviética. Os vuelven a... Con un tiempo, claro, pues me han llamado, claro, a hacerme preguntas, algunas preguntas, que yo contestaba a lo que creía que era. ¿La policía o el Servicio de Información Militar? Creo que los dos. ¿Qué tipo de cosas os preguntaban? ¿Por vuestra experiencia o respecto a otros? De todo. De todo. Porque a los de la división también les llamaban a interrogar. Sí, a todos. A todos. ¿Es usted José María Bañuelos? Le digo, sí.
Empezó a buscar ahí unos papelitos, sacó un papel y me lo dio. Esto es para que vaya usted a Madrid a la comandancia militar de la 6ª Región Militar. Me presenté allí y, bueno, me recibió y es el que me empezó a tomar declaración durante una semana estuve allí, prestando declaración, que eran unas declaraciones que yo no sé para qué las querían, pero yo sospecho que para vendérselas a los norteamericanos, por eso a España no le... ¿En qué fábricas trabajé? ¿Qué producían? ¿Quién era el director de la fábrica? Y yo, ¿qué coño me recuerdo quién era el director de la fábrica? Bueno, el total, que estuve una semana declarando allí. ¿Y a Marbella cuándo fuisteis? A Marbella, a una casa de reposo. Estábamos allí nosotros y uno de los sacerdotes que fue a recibirnos. Esos son 15 días más o menos. Sí, 15 días más o menos. Y hubo quien se enganchó. ¿Tú recuerdas allí en Marbella un médico jovencito que era psiquiatra, pero ya no sé si os decía que era psiquiatra o que era médico simplemente, y que os pasara alguna revisión o una entrevista o algo? No recuerdo. Habían venido los divisionarios de la División Azul y se quería hacer algo con ellos. Entonces parece que en el Ministerio del Ejército se habló de concentrarlos durante algún tiempo, que al final fueron 2 meses, en algún sitio de España. Se habló con Girón y entonces se dijo que había una especie de residencia femenina importante con piscina en Marbella. Y entonces el ministro solicitó de Cienpozuelos, del director, que era el doctor Escudero Valverde, que había que ir un psiquiatra con estas personas a ver qué es lo que hacían o cómo se comportaban o si psicológicamente necesitaban alguna ayuda. La cosa es que yo allí me vi un buen día en el Ministerio del Ejército con Muñoz Grandes, con un señor que era un cura, vestido de cura, con un señor vestido de coronel, que por lo visto era alguna sección de información, y luego con 2 o 3 personas más, que no sé quiénes eran. Entonces el ministro dijo, tú, fue diciendo lo que cada uno tenía que hacer, ya me dijo, tú tienes que ocuparte de su salud mental, que no tengan problemas. No me conocía de nada, ni yo a él. Y así empezó la cosa. Y luego aquellos 3 personas que estaban en aquella reunión que no hablaron, que por lo visto eran policías o policías militares, que fueron a vivir también allá a Marbella con el aspecto de aparentes camareros, iban vestidos de camareros. Yo no lo sabía. Lo que pasa que allí estuvo conviviendo en Marbella este coronel, que por lo visto era el jefe de algún servicio de información, con sus ayudantes, estos que estaban allí como si fueran camareros, y servían la comida. Allí en la comida, cuando se hacían las comidas y la cena, con su chaquetilla blanca. No sé por qué se hizo esto. Lo que sí sé es que allí se inspeccionaban las habitaciones, cuando se iban fuera a los toros o una piscina, se leían sus cosas, abrían los equipajes, pero es un mundo que a mí me parecía no solamente estúpido, sino irreal, pero que existía. No sé las razones ni los motivos. Entonces conviví con ellos estos 2 meses. Vi a esta gente que eran, desde el punto de vista psicológico, totalmente admirables. O sea, ya eran independientes que fueran de la División Azul o de la División Roja. No tiene nada que ver, eran como seres humanos. La mayoría habían ido de 20 y pico años y venían con 30 y muchos. Habían estado en un mundo totalmente cerrado, perseguido, y cuando venían psicológicamente eran personas, para mí, desde el punto de vista psiquiátrico, de mucho interés. Las conductas, el mundo de los sentimientos, las emociones, los recuerdos, los deseos, todo esto era un montaje psicológico que no se había hecho nunca. Pues claro, creo que esto es para emocionarse, ¿verdad? Y lo malo, hoy en día para mí, es que por mucho tiempo que pase, yo continúo emocionándome. No puedo hablar sin que se me empañen los ojos. Sí, bueno, aquí he estado años sin hablar de aquella, sin hablar. Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной, больной и голодный, спешу показаться на глаза.
Bueno, papá, ¿te presentas? Mi nombre es Vicente Montejano Moreno, tengo 94 años, nacido en Madrid y soy el último aviador. Не жди меня, мама, хорошего сына, а жди мошенника вора. Меня засосала тюрьма.